Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por permanecer hasta esta hora en el auditorio. Y el tema del que me toca platicar es manejo endoscópico y médico de la colonjitis aguda. Quisiera iniciar con este caso clínico. Se trata de una mujer que llega a un servicio de urgencias de un hospital particular, acude por presentar pérdida del estado de conciencia. Al interrogatorio comenta el familiar que su problema inició 2 días previos con fiebre, malestar en el hipocondrio derecho, por lo que acudieron a un médico de primer contacto, quien al detectar ictericia sugirió que pudiera tratarse de una hepatitis viral. Inició tratamiento con paracetamol y reposo. Evidentemente la paciente no mejoró, se agregaron náuseas, vómitos y pérdida del estado de conciencia, por lo que acuden al hospital. Entre sus antecedentes destaca ser hipertensa, no es diabética, 2 cirugías, historia de 2 cirugías, hernioplastia umbilical y colecistectomía muchos años antes. A la exploración física se encuentra letárgica, con pobre respuesta a estímulos, hipotensa, con temperatura de 35,8. En sus laboratorios destaca leucocitosis, bilirrubinas de 4.2 totales, ALT de 230, AST de 180, fosfatasa 406 y gamma-glutamilotranseptidasa en 389. El ultrasonido muestra dilatación de la vía biliar, intra y extrahepática, y además detecta una imagen con sombra acústica que nos señala la presencia de un lito en colédoco. La paciente fue ingresada al servicio de terapia intensiva, donde fue manejada con soluciones, aminas y antimicrobianos, y un par de días después se fue solicitada una colangiografía endoscópica en la que se evidencia el ámpula en el margen de un divertículo. Al opacificar el colédoco se identifica un lito grande. La extracción fue fallida debido a las características del lito, el divertículo y la papila, por lo que se decidió colocar una prótesis, con lo que la evolución de la paciente fue satisfactoria y pudo ser egresada no solo de terapia intensiva, sino también unos días después a su domicilio. Con este cuadro clínico, con este caso como antecedente, quisiera tocar con ustedes algunos puntos. Esa es la definición de las guías de Tokio sobre colecitis y colangitis aguda, que dice que la colangitis aguda es una condición mórbida con inflamación e infección aguda de la vía biliar. Recordemos, no son nada nuevas, quizá de todos nosotros conocidos, la tríada de Charcot, que habla de fiebre, dolor abdominal e ictericia, que nos deben hacer pensar en colangitis aguda. Y cuando le agregamos además letargia y confusión mental y obstrucción biliar, hablamos de la pentada Reynolds, que sin duda nos hace pensar en una colangitis aguda grave. Los factores de riesgo, bueno, sin duda el factor de riesgo más importante para presentar colangitis aguda es tener obstrucción biliar. Y esta puede ser la causa más frecuente por coledocolitiasis, estenosis benignas, estenosis malignas de la vía biliar o instrumentación de la vía biliar, aquellos sujetos que han sido sometidos a una colangiografía previa, que probablemente con un drenaje inadecuado de la vía biliar, pues por supuesto que son quienes presentan colangitis aguda. Los mecanismos fisiopatológicos, pues por supuesto, es el ascenso de bacterias a la vía biliar, el aumento de la presión en la vía biliar, la translocación bacteriana que condiciona septicemia. Las bacterias más frecuentemente involucradas son las que vemos ahí. El Escherichia coli sin duda es la más frecuente de todas, y seguida por Klebsiella, Enterobacter. También bacteroides y Clostridium pueden ser estar en algunos casos presentes. El diagnóstico pues se debe de hacer clínicamente, inicialmente, con apoyo en examen de laboratorio y estudios de imagen, que realmente son bastante sencillos. Fiebre, evidencia de laboratorio o de respuesta inflamatoria sistémica, ictericia con alteración de las pruebas de función hepática como las que vimos en el paciente, y evidencia en los estudios de imagen de dilatación de la vía biliar con o sin la presencia de alguna obstrucción, pues tienen una sensibilidad bastante alta, aproximadamente el 90%, y una especificidad también bastante razonable.
Quizá un aspecto relevante en estos casos es una adecuada estratificación. Y bien, aquí hay una disculpa por lo cargada esa diapositiva, pero no quise poner la diapositiva original de las guías de Tokio, donde nos hablan de los grados, el grado 3, el más grave de la colangitis aguda, es decir, el grado severo, donde hay falla orgánica, disfunción que puede ser cualquiera de estos: cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático y hematológico, y tenemos los criterios para catalogarlos en este tipo de disfunciones orgánicas. El grado 2, cuando hay alteración de algunas pruebas como leucocitosis o leucopenia, fiebre, pacientes mayores de 75 años, bilirrubinas mayores de 5 o hipoalbuminemia. Y el grado 1 es aquella colangitis aguda en los que no existe ninguna de los datos para catalogarlos dentro de severa o moderada. Estudios que han empleado estas guías de Tokio han demostrado que algunas variables como la confusión mental, la necesidad del requerimiento de catecolaminas, creatinina mayor de 2, trombocitopenia, bacteremia o bilirrubinas mayores de 5 son factores que predicen una mortalidad elevada. Como veremos aquí, la confusión mental, prácticamente una cuarta parte de los pacientes que acuden con letargia, confusión mental, pueden fallecer. Y esto, pues evidentemente, deben ser criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para modificar el tratamiento. El tratamiento se fundamenta en dos cosas. Hablaremos con detalle del manejo médico, pero básicamente el tratamiento está dado por el uso de antimicrobianos y por el drenaje de la vía biliar. En los pacientes con bajo riesgo de mortalidad, es decir, aquellos con grado 1, se debe de iniciar tratamiento antimicrobiano, y el drenaje biliar pudiera ser electivo, aunque en todos los casos se recomiendan drenajes biliares antes de las 72 horas. En aquellos individuos con bajo riesgo de mortalidad que se ubican en la categoría de moderados o grado 2 de la clasificación de Tokio, el drenaje, evidentemente también es el tratamiento antimicrobiano, pero el drenaje biliar debe ser temprano, y le llamamos temprano a aquel drenaje biliar menor a 24 horas, dentro de las primeras 24 horas. Y aquellos individuos que tienen una colangitis aguda catalogados como enfermedad grave, además del uso de antimicrobianos y de todo el soporte que se requiere, el drenaje biliar debe considerarse urgente, es decir, dentro de las primeras horas, o como se diría en inglés, ASAP, as soon as possible, lo antes posible. La terapia ¿qué podemos decir de la terapia antimicrobiana? El objetivo es limitar la respuesta inflamatoria sistémica. Hay que tener en cuenta que el escoger el antibiótico no adecuado inicialmente puede ser también un predictor de mortalidad, y para esto entonces tenemos que considerar algunas variables. Por ejemplo, cuáles son los gérmenes patógenos más frecuentes, y ya señalamos que el Escherichia coli es probablemente el más frecuente de todos si hablamos en términos generales, pero por supuesto que tenemos que tomar en cuenta las resistencias locales. En los casos en los que contamos ya con la evaluación del cultivo, que generalmente es demasiado tarde para cuando nosotros iniciamos el antibiótico, pues obviamente hay que seleccionar el antibiótico de acuerdo al antibiograma. La gravedad del padecimiento, como señalamos, vamos a presentar una tabla que nos ubica cuáles son las preferencias en antibióticos de acuerdo a la gravedad, si la infección es adquirida en comunidad o si es adquirida en hospital posterior a una invasión de la vía biliar. Y también otro aspecto relevante es cuánto tiempo tenemos que dar el antibiótico. Bueno, pues se tiene que dejar cuando menos de 4 a 7 días después de que se haya resuelto la causa de la obstrucción en los pacientes que adquirieron la colangitis de manera en comunidad, es decir,
que llegaron al hospital con colangitis y aquellos que fueron manipulados y que la causa de su colangitis es intrahospitalaria por el riesgo de presentar gérmenes gram positivos y que les condicionen endocarditis. Se debe de prolongar el uso del antibiótico cuando menos 2 semanas. Esta es una tabla que no vamos a detenernos en ella, sino exclusivamente se la señalo. Está publicada en las guías de Tokio de colangitis aguda, que nos ubican cuáles son los antibióticos preferentemente que debemos emplear en los casos de colangitis aguda grado 1, grado 2 o grado 3, y también en aquellos casos en que la colangitis sea secundaria a manipulación de la vía biliar, es decir, una colangitis intrahospitalaria. Vale la pena señalar que estos cuadros son solo una sugerencia y nunca podemos obviar el conocer las resistencias locales en nuestros hospitales para iniciar un antibiótico, y de eso depende también el éxito del tratamiento. ¿Por qué el drenaje biliar es indispensable? Bueno, pues si ustedes tratan de llenar una botella que ya está llena, pues podrán ver que es muy complejo que lo que queremos meter llegue a cubrir toda la botella. Lo mismo sucede en la vía biliar. La biodisponibilidad de los antibióticos no va a ser adecuada si no resolvemos el problema de obstrucción. Tenemos que disminuir la presión en el conducto biliar y permitir que los antibióticos además lleguen a cubrir adecuadamente toda la vía biliar. Las opciones para el drenaje biliar, bueno, son 3: el tratamiento endoscópico, el tratamiento quirúrgico y la posibilidad también percutánea de resolver el drenaje. Sin duda, en la actualidad consideraríamos a la colangiografía endoscópica como el método de elección para resolver la mayor parte de los casos, que la mayor parte de los casos son coledocolitiasis seguidas de estenosis benignas o malignas de la vía biliar. ¿Por qué consideramos a la colangiografía endoscópica como el estándar de oro? Pues porque es sustancialmente menos mórbida y condiciona menor mortalidad que el tratamiento quirúrgico. Si no es posible, atendiendo a lo que señala el doctor Samarripa, de que pues a veces existen pocos endoscopistas que aborden la vía biliar, muchos menos ultrasonografistas endoscópicos, bueno, la opción quirúrgica a veces es la única opción, pero tenemos ahí algunos predictores de mal pronóstico. No es la única opción, pero es una de las opciones razonables, y en aquellos pacientes con acidosis, en aquellos con trombocitopenia, en aquellos con hipoalbuminemia, la posibilidad o la mortalidad pues llega a ser a veces hasta del 90%, por lo que en general se deben de evitar el abordaje quirúrgico, particularmente en aquellos pacientes con colangitis aguda grado 3, es decir, la más severa. En el caso de que sea necesario abordar quirúrgicamente estos pacientes, pues lo más recomendable es hacerlo lo menos invasivo, es decir, no necesariamente hacer una colestectomía con exploración de vías biliares en ese momento, sino únicamente abordar el colédoco, dejar un drenaje en una sonda del T y salirse lo antes posible. El drenaje percutáneo es una opción también para aquellos pacientes en los que no se puede resolver por vía endoscópica la obstrucción biliar, y generalmente se deja solo y exclusivamente para estos casos, pero aquí también en la mesa tendremos también expertos en radiología que nos podemos hacer algunos comentarios. Y bien, retomo con esto, y con esto concluyo también el caso clínico. ¿Qué sucedió en nuestro caso? Bueno, sin duda el diagnóstico inicial fue incorrecto. Esto nos hace reflexionar sobre el estudio de las ictericias en nuestro medio. Es muy poco probable que un paciente de esa edad la causa de su ictericia sea una hepatitis viral, por lo que creo que tenemos que insistir en que nuestra población de médicos de primer contacto, y también médicos internistas o gastroenterólogos, pues pensemos, sospechemos de colangitis aguda como una posibilidad en estos casos,
En esta edad la posibilidad de hepatitis viral es bastante remota, en cambio cáncer del páncreas o coledocolitiasis, como en este caso, pudieran ser las opciones. El manejo inicial fue adecuado, se utilizó soporte, hidratación, catecolaminas y se inició el tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, no hubo una estratificación adecuada y probablemente falta de conocimiento de las guías cuando algún médico piensa que es muy riesgoso llevar a una colangiografía endoscópica a un paciente para resolverle su obstrucción, cuando el riesgo de que persista con obstrucción aumenta la mortalidad. Entonces, estos puntos creo que son puntos de reflexión y con esto concluyo la plática y les agradezco su atención.